Hola chicos, ahora vamos a hablar un poco del transporte en régimen laminar y de sólidos para específicamente los balances de materia o de transferencia de materia y hablar de los balances en envoltura. Como vemos acá, vamos a ver cómo se genera esa difusión de esa masa o propagado en un medio o en un flujo. Vamos a ver primero que el balance de materia va a estar considerado para un componente microscópico teniendo la velocidad de entrada de materia en transporte molecular menos la velocidad de salida de materia de A. En este caso voy a ser específico para el componente, como ya tenemos nuestra ecuación de continuidad, y si nosotros sumamos todas las velocidades de A, B, si fuese un balance binario o si fuese un balance de 10 componentes y vamos sumando todos los balances por componente, vamos a concluir a tener el balance prácticamente de la ecuación de continuidad que ya habíamos visto en la parte de cantidad de movimiento. Entonces vamos a tener, como había dicho, para transporte molecular, la velocidad de entrada y de salida tanto de la materia de A, tanto de entrada y salida, pero para transporte convectivo. Y vamos a tener una velocidad de producción de materia de A que va a ir cambiando si es de consumo, en el caso que fuese para otro componente que se está consumiendo o se está produciendo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener balances para un componente en específico y en este caso para estado estacionario. ¿Qué hay que hacer con los balances en envoltura de materia? Prácticamente análogo a energía y cantidad de movimiento, casi lo mismo o similar. Vamos a identificar la distribución de la concentración molar o de masa y el sistema coordenado, es decir, la concentración cómo va variando y su sistema coordenado, en este caso rectangulares, y una concentración molar que se ha puesto como YA. Se escribe el balance materia, que es el que ya he hecho en la diapositiva anterior, y se determina una envoltura perpendicular, como esta envoltura que se está haciendo en esta parte, perpendicular a la variable, una envoltura perpendicular a la variable espacial. Si la variable z se hace la envoltura perpendicular. Se construye el balance en diferencias finitas y se desarrolla el modelo matemático con la definición de la derivada. Entonces, para los balances en envoltura, tenemos nuestro balance de materiales especificado para masa y vamos a ver que ese transporte molecular viene diferenciado por la ley de Fick de la difusión binaria, donde ya tenemos el flux de materia especificado para masa menos la difusividad por la diferencial de la masa por unidad de volumen con respecto a Y. Y vamos a tener la parte convectiva, que ya lo habíamos hablado, que hablábamos de un arrastre convectivo o un movimiento donde teníamos esa cantidad de masa por unidad de volumen multiplicado por esa velocidad característica, que es la velocidad especificada para el eje Y, y nosotros ya sabemos que esa velocidad puede estar ponderada por la velocidad. Miren, si mando a dividir acá esta densidad de la mezcla, vamos a obtener con esto nuestras fracciones masas, esa velocidad ponderada, con cada una de las velocidades particulares de la sustancia en ese eje determinado. Y esa densidad, esa fracción por esa, podemos sacarlo de factor común, esa fracción, digo, no, acá me he equivocado, lo voy a explicar bien. Voy a sacar el borrador, suena de puntero, cojo nuestro borrador y voy a explicarlo. Porque sería el mismo análogo para la concentración molar. Teníamos la cantidad de masa por unidad de volumen y esta velocidad en Y.
que ya sabemos que la velocidad en Y o cualquier velocidad en cualquier eje puede ser la ponderación prácticamente de la fracción por la velocidad de ese componente en ese eje B de Y. Ahora, si miramos, esta velocidad en Y está de otra manera, ya que la fracción, lo que se ha hecho es que ya sabemos nosotros que la fracción del componente puede estar especificado como cantidad de masa por unidad de volumen de A entre densidad de la mezcla total y tanto para B. Entonces sacamos de factor común la densidad de la mezcla y a esta la dividimos con esta masa por unidad de volumen, teniendo nuestra fracción de A por nuestro flux de cantidad de transferencia de materia de A y de B. Ahora, ¿por qué especificamos esto así? Nosotros vamos a ver que cuando tengamos una velocidad convectiva, siempre vamos a tener nuestro transporte por difusión y convectivo de manera simultánea. Entonces, un componente o un flux de cantidad de transferencia de masa combinado es importante generarlo acá por la simultaneidad del proceso. Y vamos a ver nosotros que esto está dado tanto por la difusión con la suma del componente convectivo. Vamos a ver que para muchos procesos vamos a encontrar que al estar en una película, no estar en contacto con un componente B, que el componente sea casi inerte, este se va a volver cero, y si fuese componente inerte, que no hace ningún arrastre, o puede ser también que haya una reacción química A-B o 2A-B, etc. Y nosotros estos Na y Nb los podamos relacionar estequiométricamente. Vamos a ver que para el caso de moles se transforma igual, con la diferencia de que se hace con respecto a la cantidad de sustancia sin variar la difusividad, lógicamente, pero sí con la cantidad de sustancia. Donde acá sí la velocidad puede ser, ya lo vimos, que puede ser concentración de A, velocidad en Y o velocidad asterisco de Y. Que puede estar referida tanto para moles como para masa, la velocidad. Y hay que analizar, como en todo balance en la envoltura, las interfaces para encontrar las condiciones límite. Una de las componentes importantes es que nosotros la concentración de transferencia de las especies, podemos decir de la especie A, podemos en la interfase del límite o en la superficie límite, puede ser conocida o especificada. Es decir, si yo tengo una interfase, como vemos acá, líquido-vapor, gas líquido, líquido-líquido, gas sólido, vamos a ver que esta interfase que podemos ver acá, donde se ha situado Z igual a 0, donde acá la difusión puede ser con la Z positiva, acá va a ser con la Z negativa, etc. Esta concentración de esta interfase es conocida. ¿Y cómo la podemos hacer? Dependiendo del equilibrio. ¿Y a qué me refiero con eso? Si nosotros tenemos un equilibrio líquido-vapor, como este vapor de A con un gas que está arrastrando a ese vapor de A, y entonces este vapor está teniendo equilibrio con este líquido de A, donde tenemos un equilibrio líquido-vapor, esa concentración en la interfase, en este punto, la podemos prácticamente deducir con la ley de Raoult, porque estamos en un equilibrio líquido-vapor, con la ley de Raoult. En el caso que tengamos gases ideales, ¿verdad? Con la ley de Raoult.
o la ley de Raoult modificada, con valor K. Si estuviéramos a altas presiones, ya sabemos que el valor K nos relaciona las concentraciones que podemos ver en esta interfaz. Ok, si tenemos gas en un disolvente y ese gas no es tan soluble, nosotros tenemos un equilibrio líquido-gas y podemos usar ley de Henry para especificar esa concentración. Nosotros ya sabemos que la ley de Henry con su constante, y si los vapores o gases pueden ser tratados con la ley del gas ideal, nosotros podemos especificar la concentración utilizando la presión parcial de A, pero esto se logra haciendo uso de la ley de Dalton, de las presiones parciales. ¿Qué otras cosas podemos ir especificando? Si tenemos disolvente en sólido, podemos especificarlo cuando hay difusión con sólidos. En esa interfaz o en esa superficie podemos especificar la concentración haciendo uso de el coeficiente de transferencia de masa, que es análogo al coeficiente de transferencia de calor, donde vamos a tener los fluxos de transferencia de masa y calor, coeficiente de transferencia de calor para la ley de Newton del enfriamiento, y acá vamos a tener coeficiente de transferencia de masa para esta ecuación análoga a la ley de Newton. Concentración en la superficie, esta es concentración a cero, menos concentración del medio que está disolviendo en ese sólido, porque se está disolviendo, miren, para la componente Z positiva, es decir, que el componente sólido A se está difundiendo hacia el disolvente, que sería esta concentración en la que está sumergido, que es muy análogo a la temperatura de superficie y temperatura del fluido. También podemos encontrar nosotros, además de estas interfaces, otro tipo de aceleraciones como reacciones en la superficie, donde la reacción en la superficie vamos a hacer que ese flux en ese punto de la superficie es conocido. Es decir, como lo tenemos acá, flux de transferencia de calor en Z igual a 0, es conocido y va a ser prácticamente relacionado con su cinética de la reacción. Pero como una reacción en la superficie, y si es en una superficie sólida, vamos a tener una reacción heterogénea. Y miren que se ha especificado la constante de velocidad como una K biprima, donde debemos de saber que eso está hablando de una fuente en superficie. Y para las reacciones homogéneas, vamos a ver que debe de estar dado prácticamente el flux por la velocidad de producción o consumo, y va a estar dado por RA, que sería un componente, ya sabemos RA, que va a ser el consumo, que va a estar, en este caso, como estamos hablando de concentración molar, moles, flujo molar entre unidades de volumen. Muy análogo a lo que teníamos como nosotros generación de calor viscoso, generación eléctrica, que era una tasa de energía entre unidad de volumen, donde va a estar relacionado prácticamente con la velocidad de reacción, que ya sabíamos que la velocidad de reacción está en unidades de cantidad de sustancia, tiempo por unidad de volumen.